Y oremos. Gracias, Señor, porque nos pones este ratito para escudriñar tu palabra, para crecer en tu palabra, para conocerte, Señor, para aprender más de ti, Señor. Gracias, Señor, porque has dispuesto este tiempo para nosotros, Señor, porque no es algo de nosotros, sino que proviene de ti, Señor. Este espacio fue abierto por ti, Señor, para que podamos crecer en tu palabra y que podamos acercarnos cada vez más a la estatura de Cristo, Señor. Dispón nuestros corazones, Señor, dispón nuestra mente, que todas las cosas tecnológicas se acomoden, Señor, para que podamos cómodamente recibir tu palabra, Señor, y ser transformados por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque hemos aprendido mucho, Señor, y hemos crecido mucho, Señor, pero necesitamos crecer más, Señor. Necesitamos aprender más, Señor. Necesitamos de tu comunión diaria, Señor. Y te pido, Padre Santo, que el día de hoy nos hables claro, que hoy sea como el precursor o la catapulta de un montón de cambios que van a haber en nuestra vida, de un montón de situaciones diferentes que van a haber en nuestra vida, gracias a tu palabra y a tu bendición, Señor. Protégenos de todo lo que, de todo el mal, Señor, que acecha, y llévanos siempre por un buen camino, Señor. Y no nos alejemos ni izquierda ni a derecha, Señor, sino que estemos juntos, unánimes, limpios, buscando de ti, Señor, y buscando el crecimiento tuyo, Señor. Te ponemos esta reunión en tus manos, Señor, para que te manifiestes con gloria y poder, Señor, y te pido que estés con nosotros siempre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y Amén. bueno, pues hemos estado, empezamos a leer Ezequiel. Es es un cambio bastante grande, ¿verdad? Venimos leyendo Deuteronomio, que es un libro escrito por Moisés, antes de, o cuando se está formando el pueblo de Israel. Y ahora nos vamos al otro lado a hablar de Ezequiel. Ezequiel es un profeta que está exactamente en el momento en que empieza a existir toda la parte del exilio, empiezan el pueblo a ser llevado de Jerusalén a Babilonia. Recuerden que cuando los babilónicos invadían un lugar, no despedazaban todo ni mataban a todo el mundo como otras culturas sí lo hacían, sino lo que ellos era, agarraban al pueblo, se llevaban a la gente a vivir a Babilonia y a otra gente de Babilonia se iba a vivir a las ciudades que eran conquistadas. Entonces, en ese momento es que Ezequiel está. Babilonia no ha tomado la ciudad de Jerusalén, pero está a punto de tomarla. De hecho, Babilonia había agarrado ya a unos esclavos y había empezado a hacer ese proceso de conquista que estaba haciendo, o que generalmente hacía. Entonces, en ese momento es que Ezequiel está viviendo. Es un tiempo muy difícil porque recuerden que el pueblo de Israel era un pueblo muy orgulloso, se sienten un pueblo muy especial, y de hecho es un pueblo escogido por Dios. Entonces, en ese sentimiento de ser ese pueblo especial, muchas veces creían que nunca les iba a pasar nada, que como Dios estaba con ellos podían hacer a diestra y siniestra y que nunca iban a recibir y nunca iban a perder la tierra prometida y un montón de cosas, ¿verdad? Como que se confiaron de la promesa de Dios y se olvidaron del Dios de las promesas, ¿verdad? Entonces, en ese momento es que estamos ahí en Ezequiel. Y es muy importante entender qué es lo que estamos leyendo y cuál es el momento histórico que estamos leyendo, porque en las películas de Semana Santa todo el mundo se viste igual. Entonces, a veces es difícil ubicarse en qué momento histórico estamos, ¿verdad? Y estamos hablando que de Moisés a Ezequiel hay alrededor de 7.000 años, o sea, es un montón de tiempo, un montón de espacios, han sucedido un montón de cosas que hacen que el pueblo de Israel sea un pueblo totalmente diferente al que se estaba viendo en Deuteronomio. Sí, Teito, contame. ¿Cuántos años entre uno y otro? Se calcula más o menos que de Moisés a David hay cinco Ujú. mil años y de David a Jesús hay otros 5.000 años. Entonces, ¿En más o menos. serio? ¿Tanto? Sí.
Sí, 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 es un Mm, montón. bueno, lo que Entonces, entonces el tiempo es bastante tiempo, ¿verdad? ujú, Entre un libro y otro. Y eh, lo que les he explicado es que la manera en que Dios va hablándonos y explicándonos las cosas es de una manera progresiva, una revelación progresiva. Eso lo que quiere decir es que Dios nos revela un poquito, después nos revela otro poquito, después nos revela otro poquito y cada vez nos va ampliando un poco más la historia. En el tiempo de Moisés estaba armándose la tierra, perdón, el pueblo de Israel estaba apenas conformándose la cultura, la enseñanza, el estudio, la palabra estaba apenas haciéndose. Ya en el tiempo de Ezequiel, ya tenemos un montón de espacios, un montón de vivencias, ya habían pasado un montón de cosas, entonces Dios va revelando cada vez eh, más frecuentemente o más abiertamente otro tipo de revelaciones. Por ejemplo, en Moisés estaba apenas entrando a la tierra prometida. Ya en Ezequiel más bien están hablándolos de la nueva Jerusalén, de qué va a pasar cuando el pueblo de Israel cambie toda o se ha transformado todo esa tierra prometida en una nueva Jerusalén cuando viniera el Mesías, ¿verdad? Entonces es una revelación totalmente diferente a la que estamos viendo en Ezequiel, ¿verdad? Entonces, en Ezequiel, que es la que estábamos viendo en, en Deuteronomio, que estábamos viendo de Moisés. El estudio de hoy se llama Cuando lo que Dios hace no tiene mucho sentido. Es un libro, hay un libro que el doctor Dobson escribe, y estaba leyendo lo que le estaba pasando a Ezequiel, y es una historia muy interesante que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando las semanas pasadas de la fe. Y por eso creo que vamos a hablar un poco más sobre la fe y vamos a poner el pie para hablar un poco la próxima semana sobre otro tema. Pero basándonos en Ezequiel y lo que está viviendo Ezequiel, es que quiero que estudiemos hoy cuando lo que Dios hace no tiene mucho sentido. No está basado en el libro, pero el libro es muy bueno, si lo pueden ver y lo pueden leer, es un libro muy interesante. Pero entonces la semana pasada estuvimos hablando de la fe. Entonces, Taito, si quieres leernos Hebreos 11 del 1 al 3. voy. Hebreos 11 del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ok, entonces le hablábamos de estas últimas semanas de la fe y es esa certeza, es dónde pongo yo mi soporte, dónde está mi esperanza, a dónde es que yo me sostengo para crecer, para desarrollarme, para avanzar, ¿verdad? La fe es dónde tengo yo el soporte, esa es la palabra en el original de certeza, es más que todo como el soporte que yo tengo para levantarme, para creer, para avanzar, ¿verdad? Entonces, con respecto a ese tema de la fe, muchas veces, y siempre hemos dicho, el soporte de nuestra fe es Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que sentarnos en la roca, tenemos que sentarnos en la palabra, tenemos que sentarnos en la fe, tenemos que sentarnos en la esperanza, que está sucediendo cosas en el mundo espiritual que nosotros no estamos viendo. Dios está intercediendo, trabajando, arrollándose las mangas para trabajar para nosotros, para nuestra bendición. Y la fe es que yo estoy soportándome en eso porque no lo veo en el mundo natural. Y cuando sucede en el mundo natural es que ya esa realidad se vuelve visible para nosotros. Entonces la fe es ese soporte en que en el mundo espiritual están sucediendo ya las cosas, las promesas ya están cumplidas. Pero para contarles un poquito de la historia de Ezequiel, antes de que empecemos a leer aquí, resulta que Ezequiel estaba
destinado para ser sacerdote. Y él recibió esa herencia de sacerdote y cuando cumpliría 30 años, él iba a ser instituido como el sacerdote oficial del pueblo de Israel. Entonces ya su vida ya la tenía él lista, ya tenía todas sus promesas dibujadas, escritas, diagramadas, y él decía, solo me tengo que esperar 5 años más y ya voy a ser el sacerdote. Y voy a esperarme 2 años más y voy a ser el sacerdote. Y resulta que esperando, faltando 2 años para que él llegara a ser sacerdote, el pueblo de Babilonia invade Israel, lo sacan a él junto con otro montón de gente, lo sacan de la tierra prometida, lo llevan a un lugar extraño y él vive en un campo de refugiados. Y está ahí, cuando está cumpliendo 30 años en ese campo de refugiados, a la par de un río, y se pone a pensar y dice, en este momento estarían ordenándome como el sacerdote oficial, el sacerdote general del pueblo de Israel. Estuviera yo en ese palacio impresionante, estuviera yo haciendo lo que me he preparado para hacer, y no, Dios hizo, ¿verdad? Porque esa es la mentalidad del pueblo de Israel. Dios permitió que Babilonia invadiera Jerusalén y me sacaran de ahí, y todo lo que yo tenía previsto, toda la promesa que Dios me había dado, no se llegó a hacer, no pasó. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios provocó eso que me está dando a mí estos problemas? Porque Ezequiel era sacerdote, Ezequiel no andaba detrás de otros dioses, Ezequiel había sido firme, había mantenido eh, siguiendo las enseñanzas de las ordenanzas de Dios. Y por culpa de unos terceros, invaden a Jerusalén y ya él no puede cumplir su propósito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Y qué hacer en esos momentos? Claro, si quieres leernos ahí Ezequiel 1 del 1 al 3. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Entonces, Ezequiel está entre los cautivados y está viendo su realidad, está tratando de asimilar su realidad, está diciendo por qué está pasándome esto a mí, cómo es que yo tengo que empezar a caminar en esta nueva realidad de ser que estar en cautiverio, ¿verdad? Porque él, como les dije, Babilonia agarraba a las personas más influyentes, las sacaba, las metía en Babilonia y les empezaba a meter la cultura de ellos, la comida de ellos y todo eso para que influenciaran a los demás, a los demás personas del pueblo. Entonces, en ese momento de tristeza, de decepción, y yo estoy seguro que más de uno aquí ha estado en esa situación en donde a nuestros ojos hemos hecho lo correcto ante Dios. Dios nos ha dado palabra y simplemente estamos esperando el momento en que la promesa se cumpla y empezamos a ver como que la promesa va para allá y Dios me está mandando para el otro lado. Entonces uno dice, no tiene sentido lo que está pasando. No tiene sentido que Dios me esté provocando esto. Entonces hay dos cosas de hacer, dos maneras de atacar esa situación. O enojarse con Dios o hacer las que hizo Ezequiel. Entonces, ¿qué hacer cuando lo que vemos no es lo que esperamos? Recuerden que la fe es la esperanza en lo que no se ve, pero cuando lo que se ve se aleja cada vez
de esa promesa, entonces ahí es donde tenemos que empezar a caminar y empezar a ver qué es lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, cuando lo que está pasando no se ve a lo que esperamos, vamos a tener 6 puntos básicos que son los que nos van a ayudar a sobrepasar esas situaciones, sobrepasar esos momentos, ¿verdad? Y el primer punto es tener fe en lo que no se ve, ¿verdad? Que no esté pasando en lo que se ve no quiere decir que no haya pasado ya en lo que no se ve. Recuerden que tenemos 2 esferas, vivimos en 2 esferas, la esfera espiritual y la esfera natural. En la esfera espiritual, el reino de los cielos le hace caso a Dios. En la esfera natural, lo que sucede no necesariamente le hacen caso a Dios. Por eso cuando Jesús llegaba, decía, el reino de los cielos se está acercando. El lugar en donde Dios dice y se hace, se está acercando. Pero ya todavía no está aquí. Aquí hay pecado, aquí hay muerte, aquí hay tristeza, aquí hay enfermedad. Eso no es lo que Dios quiere. Pero Dios en su divina gracia nos dio también la libertad para meter la pata. Y así fue como el pecado entró a la tierra. Entonces, en lo que se ve, no está el reino de los cielos. El reino de los cielos está en lo que no se ve. Nosotros, la labor de nosotros como cristianos es traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Que aquí en la tierra se empiece a hacer la voluntad de Dios, como si se hace en el cielo, ¿verdad? Pero entonces, cuando las cosas que están pasando no se parecen a las que debería de ser, tenemos que tener la certeza, que es la fe, y la convicción de que en el mundo espiritual, en el mundo de Dios, donde Dios está reinando, ahí sí las cosas están de acuerdo a lo que Dios quiere y de acuerdo a lo que Dios manda. Y nosotros tenemos que hacer como traemos el reino de los cielos aquí a la tierra, ¿verdad? Y basándonos en Corintios, y yo creo que en 2 Corintios, yo creo que esta debería ser nuestra manera de caminar todos los días, porque por fe andamos, no por vista. Tenemos nosotros como cristianos tener muy claro que lo que vemos no es la realidad. Lo que vemos es el momento en el tiempo en el que estamos viviendo. Pero la verdad es otra cosa completamente diferente a lo que estamos viviendo. Que en este momento específico de nuestra vida esté pasando alguna situación, no quiere decir que esa situación es nuestra realidad por el resto de la eternidad. En el momento en que nosotros, como hijos de Dios, nos damos cuenta que caminamos no por vista, sino por fe, es que vamos a empezar a ver las cosas en su expresión, en su contexto específico, y vamos a entender qué es lo que está pasando en el big picture. Si usted agarra su vida y lo que usted vive aquí en la tierra y lo pone en perspectiva con respecto a su eternidad, se va a dar cuenta que una cosa es chivisquimini y la otra es enorme. Y nosotros no podemos caminar creyendo que nuestra vida aquí en la tierra, que es algo así chiquitico, es nuestra eternidad o nuestra realidad. Lo que tenemos que entender es que toda esa vida de eternidad es en la que nosotros empezamos a caminar. Y entonces no caminemos por lo que se ve, sino caminemos por lo que no se ve. Esa sería la primera opción. Entonces, la primer punto. La fe implica confiar en Dios, ¿verdad? Y confiar en Dios es confiar en que Él tiene el final de la película, Él sabe el final de la película. Y entonces no podemos pensar nosotros que tenemos la posibilidad o tenemos la osadía de decirle, no, Dios, déjeme un momentico para explicarle cómo es que es el asunto.
¿verdad? Yo siempre les vacilo, ¿verdad? Que cuando voy caminando y cuando voy en carro con Kenia, ponemos el Waze y Kenia dice, no, no, doble aquí a la izquierda. Y yo, no, Kenia, si el Waze dice que doble a la derecha, no, yo le voy a hacer caso al Waze. Y Kenia me dice, no, yo no le hago caso al Waze, yo le gano al Waze. Y yo siempre le digo, Kenia, Waze sabe algo que usted no sabe. Waze sabe el final de la película, usted no. A veces le ganamos al Waze, a veces no le ganamos al Waze, pero bueno, eso es otra cosa. Dios sí sabe el final de la película. Y Él entiende el completo, Él tiene el completo rompecabezas y nosotros solo estamos viendo una pieza pequeñita, ¿verdad? En el momento en que nosotros confiamos en Dios, le estamos diciendo a Él, mire, usted sí sabe el final de la película. Entonces, voy a empezar a caminar, voy a seguir por este paso, dirígeme usted, pero yo sé que usted sabe más que yo, ¿verdad? Entonces nos ponemos en perspectiva con respecto a quién es Dios sobre nosotros y quién es Dios en nuestra vida. Recuerden que hasta el enemigo, hasta Satanás, sabe que Dios existe. Eso no quiere decir que Satanás tenga fe. No es solo saber que exista, es confiar en él y hacerle caso. Ahí es donde empieza a caminar la fe. ¿Ok? El punto número 2, los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Merly, que dicha que pudiste conectarte, si puedes leer ahí Isaías 55 del 8 al 9. Ok, gracias. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vosotros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Recuerdo una vez que Ignacio, nosotros le teníamos listo el regalo para Navidad y habíamos invertido bastante en el regalo de Navidad de Ignacio. Y Ignacio quería, y él estaba pensando en algo un poquito más pequeñito, ¿verdad? Eh, y en el momento en que le dijimos que no iba a tener ese algo pequeñito, hizo un gran berrinche y se enojó porque él decía, es que yo quiero esto, eso es lo que yo siempre había querido, y nosotros ya le teníamos preparado algo mucho más grande. Ignacio metido en que él quería ese regalo que andaba buscando. Obviamente, cuando le llegó el regalo grande, se dio cuenta lo que estábamos nosotros haciendo. No era dándole algo pequeñito, sino dándole algo mucho más grande para la Navidad. Eh, Así es Dios con nosotros. A veces nosotros nos enfocamos y decimos, es que Dios, yo quiero esto, es que Dios, tengo esto. Ezequiel decía, es que yo me preparé toda mi vida para ser el sacerdote del templo y Dios le tenía preparado algo mucho más grande, mucho más importante en el reino de los cielos. Él andaba buscando un trabajo y Dios le había hecho ya el propósito de una vida y de una generación. Estaba en manos de lo que Ezequiel iba a hacer. Y entender que Dios quiere bendecirnos a nosotros, que el propósito de Dios, o sea, que la idea de Dios es bendecirnos a nosotros, nos ayuda a confiar más en Él. El plan de Dios siempre va a ser más bueno que nosotros. Dios es el dador por excelencia. Él nos enseña a dar y nos da y nos bendice de muchas formas y de muchas maneras. Y Él tiene algo mucho más grande, siempre va a tener algo mucho más grande que nuestros planes. Nosotros le pedimos algo así chiquitico y Dios dice, vea, le voy a dar eso y todavía otro montón de cosas más. Pero necesito que usted llegue a este momento específico, necesito que pase esto para que, y empieza Dios a hacer su plan, que al final de cuentas entendemos nosotros que era mucho más grande lo que Dios tenía para nosotros que lo que nosotros estábamos pidiendo. Y nosotros por nuestra mente tan pequeñita, tan estrecha, estábamos de alguna manera enojados porque no estaban pasando las cosas como nosotros queríamos que pasaran. Los pensamientos de Dios son mucho más altos, mucho más grandes, mucho más de más bendición para nuestra vida que nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios está pensando en nuestra eternidad. Dios tiene nuestra eternidad ya en sus manos. Y nosotros estamos viendo lo que está pasando en este segundo que estamos viviendo.
¿verdad? Entonces, el entender la grandeza de Dios es también entender los pensamientos grandes que Dios tiene para nosotros y cómo Dios quiere bendecirnos de todas formas. Entonces, Dios ve el panorama completo de nuestra vida y del mundo, y aunque sus decisiones pueden parecer incomprensibles, está operando en la sabiduría infinita. Y esa sabiduría infinita tiene que ver con el Dios infinito versus nuestra sabiduría finita, que tiene que ver con nuestra mente y con nuestros caminos mucho más estrechos que los que tiene Dios para nosotros. Confianza en el Señor a pesar de la incertidumbre. Aníbal, si querés lees ahí Proverbios 3 del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Ese proverbio es lindísimo porque resume casi que del Génesis al Apocalipsis toda la Biblia. Cuando Adán y Eva pecan, el pecado que tienen ellos es que comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, creo yo, en un momento que no estaban ellos preparados para comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces, lo que quiere decir el comer del árbol del conocimiento del bien y del mal es que yo en este momento decido qué está bien y qué está mal. Y entonces por eso la sociedad está como está y empiezan a decir, no, no, es que eso no es tan malo, es que aquí esto aquí, no, es que qué barbaridad, es que ustedes tienen que pensar y empieza la sociedad a ponernos valores que no son los valores que Dios nos da. En cada vez que alguien dice, no, lo que dice la Biblia está incorrecto, lo que yo pienso está correcto, es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal otra vez. Y es seguir pecando y seguir comiendo manzanas como lo hicieron Adán y Eva. Pues lo que está diciendo Proverbios es, no te apoyes en tu propia prudencia, porque el comer del árbol del conocimiento del bien y del mal no es específico para gente, solo para gente que no conoce de Dios, sino que los hijos de Dios también nos apoyamos en nuestra propia prudencia, creyendo que nosotros sabemos más que Dios, creyendo que nosotros tenemos mejores planes que Dios, creyendo que nosotros tenemos una visión mucho más amplia que la que puede tener Dios. Y Proverbios dice, no, no, vea, dejen de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal de una vez por todas. Empiecen a andar conmigo, empiecen a tener comunión conmigo, que era lo importante del jardín del Edén. El jardín del Edén es un espacio, de hecho de ahí viene la palabra Edén, es un espacio de relación con Dios directa. Eso es la idea que Dios siempre ha tenido con nosotros. Sentarse con nosotros a tomar café todas las tardes era el plan que Dios tenía para nosotros como creación. Pero por el comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, tenemos que salir del Edén, tenemos que salir de esa relación directa con Dios y entramos en un mundo caído que es la tierra, ¿verdad? Entonces, Proverbios dice, dejen de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, empiecen a ver a Dios en los caminos, a reconocerlo. Y esta palabra me encanta, reconocerlo, porque muchas veces, ¿verdad? Y Kenneth tiene un dicho lindísimo que cuando uno está ahí y empiezan a suceder cosas y entonces uno dice, Dios sabía que esto iba a pasar. Dios estaba en este momento. Dios preparó todo para este momento. Y reconocerlo en los caminos es ver cómo Dios está moviendo sus fichas para que nosotros podamos llegar al camino de bendición que Dios tiene para nosotros. Entonces, lo que dice es, no importa qué tan tortero es usted, no importa qué tan poco sabio es usted, si usted se baja un poquito su ego, empieza a confiar en Dios y empieza a ver a Dios en su camino, no hay manera que usted se va a perder. Por más tortero que sea, por más poco sabio que sea, Él va a enderezar nuestros caminos. Nos va a decir, no, no es por aquí. Y usted sigue para allá, entonces le hace, ¡pum!, un cachetazo. Y ok, era por acá. Y o sea,
Dios nos va a llevar a los lugares de bendición. Por eso, la semana pasada que estábamos leyendo Deuteronomio decía que nuestras bendiciones nos van a alcanzar, por más tortero que uno sepa, por más chapa que uno sea, las bendiciones nos van a alcanzar porque Dios va a enderezar nuestros caminos. Entonces, en esos momentos difíciles de incertidumbre, donde decimos, ¿qué está pasando? Lo primero que tenemos que hacer es comunión con Dios. Decirle, Dios, explíqueme, Dios, cuénteme, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Para dónde agarro? ¿Para dónde tengo que caminar? Porque yo sé que aunque mis ojos están viendo algo que no es lo que me prometieron, yo sé que lo que me prometieron va a llegar. Y como les decía la semana pasada, que no sea yo el que pare esa bendición que llegue. Que no sea por mi culpa que se atrase esa bendición. Yo estoy listo y usted me dice para dónde agarro y agarramos juntos, ¿verdad? Entonces en esos momentos de incertidumbre, fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confiar en Dios de todo nuestro ser, especialmente cuando no comprendemos lo que está haciendo, eso es la verdadera fe. Cuando las cosas parecen como que es una calle sin salida, es ahí donde nosotros confiamos en Dios y entonces Dios se hace grande en nuestra incertidumbre, se hace grande en nuestros problemas y empezamos a ver la mano poderosa de Dios moviéndose a favor nuestro. El ejemplo de Job es un ejemplo muy interesante en donde ante la adversidad más profunda o más grande que se pueda ver en la palabra de Dios, Job se mantiene firme y dice, yo confío en Dios. Entonces, Kenita, no sé si puedes leer ahí Job 1:21. Sí, Job 1:21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y léete ese otro también. Y dijo, desnudo, No, la 3 de abajo. ajá, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Entonces, Job, sí, los que saben la historia recuerdan que Job es uno de los personajes que en un tiempo muy corto le quitaron todo. Los hijos, la riqueza, la bendición, de todo le quitaron. Lo único que le dejaron fue a la esposa y la esposa no servía para mucho porque solo pasaba criticándolo y diciéndole que dejara de confiar en Dios, que la verdad es que Dios había sido muy malo con él. Y es cuando Job dice esto, vea, yo me vine sin nada, cualquier cosa que tengan ganancia. Jehová dio y Jehová quitó. Y tal vez es muy fácil para uno leerlo, pero en una situación como la de Job, o tal vez inclusive muchísimo menos que la de Job, es muy difícil tener esta actitud de Jehová dio y Jehová quitó. Bendito es el nombre de Jehová. La fe que podemos tener en el momento de escasez es la que nos va a sostener y la que nos va a dar el sustento necesario en el momento de la abundancia. Y el saber que nuestra realidad y nuestro espacio en este momento, en esta vida es tan corto y lo importante es la eternidad que Dios nos tiene para nosotros, nos ayuda a sobrepasar estos momentos de adversidad. Y por eso es tan duro lo que dice Job ahí en el 13. Dice, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. O sea, el saber, ok, Dios, aquí estoy. Yo sé que usted tiene buenas cosas para mí y aunque mis ojos cada vez ven menos claro en la meta, yo sé que usted tiene cosas para mí. Entonces, si uno está pasando por esos momentos de escasez, por esos momentos de tristeza, leer el libro de Job lo ayuda a uno a entender cuál fue el punto de quiebre
y cuál fue la situación específica la que Job provocó junto con Dios que hicieron que saliera de su situación difícil. Entonces, el libro de Job es un libro súper interesante para entender cuando Dios hace cosas que uno no entiende. Y a veces es más seguido y continuo de lo que uno preferiría que suceda. Pero entonces Job experimentó una pérdida inmensa y no entendía por qué Dios permitía tanto sufrimiento. Y es que si leemos el libro de Job, el libro de Job empieza donde Dios está hablando con el enemigo y le dice, vio a mi hijo Job, es buenísimo. Y Satanás le dice, no, si es buenísimo porque usted le ha dado todo, pero ¿quién tiene esa protección? Ve a ver si Job no reniega su nombre. Y entonces Dios dice, está bien, juega, hagamos esa apuesta. Y entonces uno dice, pero Dios, ¿pero a usted qué le pasa? ¿Por qué se pone a apostar con respecto a mi vida y a mis bendiciones? Entonces, empezar a leer el libro de Job es empezar a verse, uno dice, cuando Dios lo que hace no tiene mucho sentido, ¿verdad? Al final de cuentas, Dios tenía algo mucho más grande que Job, para Job, y Job es transformado de una manera impresionante con respecto a esa situación que pasó. Pero en el momento de la crisis, en el momento de la adversidad, tener esa certeza y esa fe de Job en Dios es una enseñanza impresionante. Y el sufrimiento presente no se compara con la gloria futura. Aquí hay que tener mucho cuidado con esto, pero entonces vamos a leer Romanos 8:28. Teito, si quieres leernos ahí Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y léete ahí ese 8:18 Pues también. tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Una cosa tenemos que tener claro. Dios quiere bendecirnos, la promesa de Dios es que nos va a bendecir y la promesa de Dios es que vamos a poder, y que tiene un montón de cosas para nosotros y planes de bien. Entonces, para los que, eh, para los que aman a Dios, todas las cosas buenas y las cosas malas, nos están moldeando, nos están llevando y nos están dirigiendo hacia una meta de bendición. Para los que aman a Dios, eso es muy importante. Entonces, usted empieza a tener comunión con Dios, empieza a enfocarse en Dios, empieza a tener relación con Dios, entonces en ese momento sí se cumple esto, todas las cosas nos suceden para bien. No es que usted vive una vida de sexo, drogas y rock and roll y espera que al final del momento las cosas le sucedan para bien. Definitivamente Dios tiene su manera de guiarnos, pero muchas veces nosotros nos buscamos nuestros propios problemas y es Dios el que termina ahí tratando de ver cómo hace para sacarnos de esos problemas que nos metimos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y también les digo que hay que tener cuidado con ese enunciado, porque tampoco es que hay que vivir una vida pensando en que, uy, ahorita me muero y me voy para el cielo. Ahorita me muero y me voy para el cielo. Y esa no es la idea. Dios nos puso en este lugar para que nosotros cumpliéramos un propósito. Y sí, este mundo tiene su naturaleza caída, nosotros tenemos un cuerpo, que el cuerpo se va deteriorando, tenemos tristezas, tenemos enfermedades, tenemos un montón de cosas que nos van afligiendo y nada de eso vamos a tener después de la muerte, y entonces va a ser una gloria mucho más grande que la que tenemos en este momento. Pero tampoco vivamos pensando en, "Oh, voy a morirme y me para el cielo ya", porque esa no es la idea, y no es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que las decisiones que tomemos en esta tierra, en este momento, en esta vida, va a tener una repercusión en el mundo espiritual. Nosotros, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos coronas en el cielo
Y no es una corona que nos ganamos porque nos portamos bien y nos fuimos para el cielo. Recuerden que no es por obras que vamos al cielo, es simplemente por creer que Dios existe, ya nosotros tenemos un lugar apartado en el cielo. Pero en el cielo vamos a tener coronas con respecto a lo que hagamos aquí. Entonces, con respecto a nuestra vida aquí, las decisiones que nosotros tomemos aquí, es que vamos a tener una gloria venidera. Job tenía muy fácil renegar contra Dios y decir, no me acuerdo, y seguramente en ese momento el enemigo hubiera quitado el pie del acelerador y no hubiera tenido tantas situaciones difíciles como las que tuvo Job. Pero Job tenía bien claro, o sea, esto es pasajero. Lo importante es que yo tenga muy buena relación con Dios y que yo esté bien con Dios, porque la eternidad, ahí sí Dios va a interceder por mí y ahí sí Dios me va a decir, de muchacho, pero usted me dejó en mal aquella vez que estuvimos en la tierra, ¿verdad? Entonces, entender que nuestra eternidad depende de las decisiones que nosotros tomemos en este lugar nos ayuda a pasar que ese sufrimiento presente no se compara con la gloria futura. Y el sufrimiento presente no necesariamente tiene que ser los problemas, tiene que ver también con el cuerpo, tiene que ver con la naturaleza caída, tiene que ver con un montón de cosas. Pero sí, saber que todo esto que está pasando nos está moldeando y Dios lo utiliza para un propósito mayor que tiene para nosotros. ¿Ok? Y después, como último punto, el ejemplo de Jesús. Eh, cada vez que uno no sabe cómo caminar, cada vez que uno no sabe qué es lo que está pasando, tenemos que enfocarnos en Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cómo fue que lo logró Jesús? Y yo siempre les he comentado que Ignacio andaba, yo no sé si todavía anda, pero andaba con una pulsera que decía, What would Jesus do? ¿Qué es lo que haría Jesús en esos momentos, verdad? Y yo creo que debería ser como una manera en que nosotros vivamos. Bueno, si Jesús estuviera aquí, ¿qué hubiera hecho en esta situación? Cuando tenemos una vida, tenemos un propósito, tenemos algo que ya lo estamos dando por un hecho y las situaciones van en el lugar contrario, como le estaba pasando a Ezequiel. Bueno, ¿qué es lo que hubiera hecho Jesús? ¿Qué es lo que estaba pasando? Si yo tengo una realidad, si yo tengo una promesa, si yo tengo una situación, ¿y por qué todo lo que está pasando va en contra de esa situación que está pasando? Entonces, Caro, si quieres lees ahí Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La situación de Jesús era bien difícil porque Jesús sabía lo mucho que él iba a sufrir en la crucifixión y lo que él iba a sufrir físicamente. Jesús nunca dejó de ser humano y nunca dejó de ser Dios. No es que él tenía como una conciencia y que era Dios y que a veces era humano, no, él sufría, él pasó todas las situaciones que cualquier persona puede estar pasando, más y agréguele que también sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Entonces, no solo era una expectativa de un sufrimiento que él podía tener, sino que él sabía lo que iba a sufrir. Y como humano llega y le dice a Dios, bueno, veamos a ver si hay otra forma de hacerlo. Veamos a ver si hay otra manera que podamos resolver esta situación, pero que no sea como yo quiero, sino lo que se necesita que se haga, ¿verdad? Entonces, definitivamente la única manera que Cristo podía salvar a la humanidad era muriendo y derramando toda su sangre, y la manera que decidió el Padre que fuera su muerte era por medio de la crucifixión, y porque tenía un montón de símbolos y de ideas y de propósitos mucho más grandes que la que cualquier persona podía anticipar, inclusive el enemigo pudiera anticipar. Entonces, una persona que desde
que recién nacido, llegan los reyes y le dan regalos y le dan palabra y le dicen, usted es el Mesías, usted era el que estábamos esperando, usted era la persona que necesitábamos, empieza a crecer en popularidad, durante 3 años es como el influencer más importante de la región y llega un momento donde está a las puertas de su muerte, donde toda la gente ya se va a volver la cara, inclusive Dios le va a volver la cara porque él tenía que tener todos los pecados y entonces él iba a perder esa comunión que tenía con el Padre porque el pecado y el Padre no se relacionan. Jesús sabía toda esa situación y entonces de toda la promesa, todas las situaciones que ha pasado. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Orar. Y yo creo que es lo más importante, buscar esa comunión con Dios, entender que Dios tiene algo más grande y no es que tiene algo grande y no quiere contarnos. A veces somos nosotros y a veces nuestra mente no nos va a dar, pero a veces somos nosotros los que cortamos esa línea de comunicación, cerramos esa manera y Dios dice, no, no, pero es que tranquilo, vieres que yo tengo, y uno, no, no quiero, y ya, cerró la oración y se fue. Dios quiere contarnos, Dios quiere tener relación con nosotros, Dios quiere confabularse con nosotros, Dios quiere que seamos equipo y Dios nunca se va a guardar nada. Somos nosotros los que cortamos la comunicación, no somos nosotros los que no buscamos esa relación con Dios. Jesús dijo, bueno, si hay otra manera de hacerlo, hagámoslo diferente, pero no, hágase lo que usted quiera, no lo que yo quiero. ¿Cuántas veces oramos nosotros así? Dios, no es lo que yo estaba pensando, pero usted tiene un plan perfecto. Dígame qué es lo que me toca a mí hacer y vamos juntos a hacerlo, ¿verdad? Que no sea yo el que esté parando la bendición que Dios tiene para nosotros. Jesús mismo enfrentó esa situación de ver como que lo que Dios estaba haciendo no tenía sentido, pero él se sometió a la voluntad del Padre confiando en el plan eterno de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sometido a ese plan eterno de Dios? Pues estaba Ezequiel en su cumpleaños número 30 pensando en que, hubiera sido, si las cosas hubieran sido diferentes, yo estaría siendo en este momento eh, presentado ante el pueblo de Israel como el sacerdote. Y entonces sucede al final del capítulo 1 de Ezequiel que Dios empieza a mostrarle a él lo que quería verdaderamente de Ezequiel. Dios no quería que Ezequiel fuera un sacerdote. Dios tenía un puesto mucho más importante, que era en un momento de sufrimiento de su pueblo, Dios quería que Ezequiel fuera el profeta de Dios y que hablara de un tema totalmente diferente, un tema nuevo que no se había hablado antes de Ezequiel, que es Dios empieza a mostrarle a Ezequiel en ese final del primer capítulo. Caro, si quieres lees ahí Ezequiel 1 del 26 al 28. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Resulta que Ezequiel estaba triste porque no había recibido su graduación cuando cumplía 30 años y Dios le empieza a mostrar un montón de visiones y es el primero que logra ver
a Jesús. Ese que estaba ahí en ese trono de zafiro es la figura del que parece como un hombre. Ese estaba viendo del Mesías. Y si vemos las descripciones de Jesús en el Apocalipsis, que es esa visión, y siempre la ponen así, como que su piel parece de bronce refulgente, o sea, que hay un brillo y una fortaleza interna que como que sale de su piel. Eso es lo que estaba viendo Ezequiel. Era una visión que nadie en el tiempo de Ezequiel había visto, que era de Jesús entrando a vencer. Y estaba Ezequiel en Babilonia, que era la tierra contraria. Y se suponía que allá en Jerusalén estaba la gente en el pueblo, en el templo, adorando a Dios, pero al final de cuentas lo que estaban haciendo era un montón de tonteras, adorando a otros dioses. Y entonces la gloria de Jehová sale del templo y llega a Babilonia, siguiendo a Ezequiel. Y desde ese momento de que empieza el exilio, la gloria de Dios deja el templo y empieza a andar en este momento, con Ezequiel. Entonces vemos que el propósito que Dios tenía para Ezequiel era muchísimo más grande que lo que Ezequiel quería, que era servirle a Dios en el templo. Era algo mucho más grande que lo que Ezequiel había podido imaginarse, y empieza Ezequiel a hablar sobre el Mesías, a hablar sobre el que iba a venir a traer la verdadera libertad, a hablar sobre lo que iba a suceder en unos 500 años, que era la llegada de Jesucristo. La gloria de Dios es un tema impresionante, es un tema grandísimo, y eso es lo que vamos a estar hablando las próximas semanas. Y Ezequiel inicia en el tema de la gloria de Dios a un pueblo que todavía no estaba listo para escucharla, y de hecho el pueblo, el mismo Dios le dice: vea, yo le voy a dar estas visiones, usted va a ver unas cosas impresionantes, pero el pueblo no le va a tomar en cuenta, y va a llegar al exilio. Al final de cuentas, pierden la tierra prometida y van a perder la tierra prometida, pero lo que yo tengo para usted es que usted va a ser el primero que va a hablar de un montón de situaciones y un montón de temas que nadie ha visto nunca hasta este momento. Y eso es lo que Dios tenía para Ezequiel, esa primicia de la gloria de Dios fuera del templo y entrando por donde quiera que Ezequiel iba. Habla mucho del Espíritu Santo y habla mucho del nuevo templo, que es el tema que vamos a estar hablando las próximas semanas en la gloria de Jehová, pero Ezequiel tenía esa premisa. Entonces Dios muchas veces actúa de maneras que no entendemos, pero la Biblia nos enseña que su sabiduría es perfecta y que podemos confiar en Él. Incluso cuando no tenemos todas las respuestas, la clave es tener fe, esperar en el tiempo de Dios y recordar que en todo Él busca nuestro bien y su gloria. Entender, y yo me imagino como, yo no sé, estaba viendo un día unos videos de Willy Wonka, y entonces vienen los chiquillos de Willy Wonka, o los enanitos de Willy Wonka. Yo me imagino así las bendiciones que vienen así corriendo detrás de uno para perseguirnos y agarrarnos. Así es como Dios actúa. Nuestras bendiciones vienen a nosotros, que no seamos nosotros los que paramos esas bendiciones, y confiemos en que Dios tiene el final de la película, y Dios tiene las respuestas que nosotros andamos buscando. Entonces le dejo otra vez este versículo, pues es la fe, la certeza de lo que se espera. La semana pasada también les tenía esta imagen, pero creo que es una imagen que necesitamos nosotros agarrarla, y esa fe en los momentos buenos, y es la fe en los momentos difíciles también la que nos sostiene. Y eso es lo que tengo para ustedes esta semana. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Todo bien, entonces.